bueno, es igual, no ha pasado nada. No, a partir de ahí no. Esto sí que es la Matrix. Esto sí que es la matriz, sí, tío, porque además he tenido que hacer cambios de interfaz, de micrófonos, he cambiado de un montón de cosas y bueno. Profesional. El caso que ya estamos aquí, Dani. Hoy, bueno, he empezado, es que claro, no se me ha oído nada, me parece, ¿no? Nada. Entonces, creo que lo que único que se me ha oído es si, porque no me habéis escuchado, no me habéis escuchado, que hoy con el título estamos intentando llevaros un poco al huerto. Un poco al huerto porque es que no sabéis de qué vamos a hablar. Pero bueno, ya os lo vamos a decir. Vamos a empezar. Es que no sé dónde me he metido porque está saliendo aquí una de cosas, Dani, que, claro, que vamos, para. ¿Qué estarás liando? Bueno, vamos a empezar. No sé si habréis visto en estos días atrás, en la víspera del Año Nuevo lunar, ha sido que fue en febrero, pues China aprovechó la gala de la primavera pues para hacer un programa de televisión, el programa de televisión, ojo, más visto en el mundo, con más de 600 millones de espectadores. Ahí es nada. Y ahí, pues bueno, pues normalmente cuando hacen este tipo de programas siempre van a exponer un poquito el poderío que tiene China, en este caso de la robótica. La robótica china que, bueno, que últimamente está dando muchísimo que hablar. Estamos viendo cómo marcas, bueno, que están constantemente dándonos publicidad de los avances y tal. Pues bueno, pues construyen robots humanoides que, bueno, son robots humanoides que pues, tienen sus movimientos, tienen una forma de actuar, moverse, y la inteligencia artificial, pues que nos sorprende a todos. Pero claro, cuando hemos visto, yo no sé si te ha pasado lo mismo a ti, Dani, cuando he visto a los robots chinos haciendo ese espectáculo con nunchakos, con movimientos de kung fu, con sables, con bastones. Ostras, a mí me ha llamado muchísimo la atención, no, que igual está programado, que todo esto, supongo yo que habrá una programación detrás, pero a mí lo que me sorprende muchísimo es los movimientos que tienen. No sé Sí. cómo lo de esto, O pero sea, es brutal porque además lo que estás comentando tú, ¿no? Ha habido sí que ha habido un entrenamiento porque hay un vídeo en el que te enseñan un poquito cómo ha sido el making of este que hablan ahora de las películas, pero adoptado a este evento. Y sí que es verdad que ha habido mucho entrenamiento hasta que han llegado a tener esa sincronización tan buena, ¿no? Pero ya no solamente el entrenamiento que han tenido, sino son esos momentos en los que tú has visto, ¿no? Cómo corrigen las posiciones, que cuando tienen ahí un atisbo de que se van a caer, sí que vuelven a recolocar. Y eso me ha sorprendido muchísimo. eso es brutal, ¿no? Como o sea, se van reeducando poco a poco hasta que van aprendiendo que en cualquier momento pueden tener un cambio de orientación y tienen que ajustar a esa postura. Pero a mí lo que me llama más la atención todavía, que ya es lo más fuerte, a mí, ya viendo lo que estábamos viendo en robótica, o sea, me sorprende, pero no tantísimo. Pero sí que me llevo las manos a la cabeza, es la versión del año pasado. O sea, de la versión del año pasado a es que no hay color. O sea, es que es bestial el salto en menos de un año. O sea, eso es lo que a mí realmente me llama más la atención. Que en menos de un año no se parece en absolutamente nada a lo que vimos a lo que hemos visto ahora. Efectivamente, eso precisamente es algo crucial, porque mucho hablamos a veces de cómo la tecnología va evolucionando, bueno, que hay bueno, no vamos a decir una velocidad, pero sí hay unos pasos que conseguir, en los cuales vemos que unos robots son más o menos torpes, poco a poco van teniendo más agilidad, pero es que el salto ha sido desde el año pasado, del 2025, creo que también hicieron un festival de este tipo al 2026, el cambio es brutal. Y ya no hablamos de aquellos robots también que se hicieron famosos, que no recuerdo su nombre, que incluso les tuvieron que cortar un trozo de piel para que se Sí, viera era real. los mecanismos, porque tal y como se movían, muchísima gente decía que eso eran personas disfrazadas. Y no lo eran, eran robots que se estaban moviendo de una manera, pero vamos, tan brutal Es que que no ya tiene, sabes que no hemos tiene tenido algún sentido. fufo de esos, ¿no? Quiero decir que ha Sí, habido sí, sí, ya claro, algún claro. evento en el que luego se ha visto que había personas detrás de esa sincronización y claro, ya la gente está con la mosca atrás de la oreja. Y hablando de moscas, luego hablaremos también cosas de moscas.
Y la verdad que sí, claro, al final la gente piensa, oye, detrás de esa perfección que hemos estado viendo, esos movimientos, esa figura estilizada, porque tampoco parece que estuviera ahí un armatoste dentro, la verdad que es impresionante. O sea, cuando lo abren por detrás y ven las conexiones de cables y la musculatura artificial, la verdad que te das cuenta de que estamos avanzando a una velocidad bestial. Sobre todo ya no es lo que vemos ahora, sino que echamos un ojo a un año atrás y es que es bestial lo que estamos viendo. O sea, no hay comparación. Aprovecho para saludar a UFO Outsider. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la Buenas, rosita. Ufo. Y es que es verdad, Dani. El año pasado también incluso hablábamos de que esa inteligencia artificial estaba suplida por personas que estaban dentro, eran las personas las que hablaban. Pero este año, sinceramente, Dani, me he quedado muy sorprendido. Muy sorprendido y todo, sobre todo de la manera que está evolucionando todo. Esa, no sé, esa exhibición de Kung Fu bueno, no sé, a mí me ha dejado muy perplejo. Y ya te digo, incluso este robot, que ahora voy a buscar el nombre, que me llamó también mucho la atención, porque es que es completamente, es que da miedo, tío. Da miedo, porque es que es una persona con una piel como si fuera de malla, no sé si es una silicona o no sé de qué está hecho, pero los movimientos y la forma, el aspecto que tiene, da miedo, porque es que encima se mueve con una seguridad tremenda. Y claro, unimos estos robots que ya tienen estética muy humana, que esos movimientos ya son, que no son de esos robotizados que estábamos acostumbrados a ver. Y eso lo unimos ahora mismo a los sistemas de lenguaje, ¿no? Que cómo puedes interactuar con ellos, hablar, cada vez ya no notas prácticamente la diferencia entre si lo que estás hablando con lo que estás interactuando es una máquina o es una persona, es que cada vez ya se está difuminando más, ¿no? La línea de qué es lo humano, de qué no es lo humano. Es que estamos a muy poco tiempo, yo creo, de ver, de estar en ese escenario como de la serie de Westworld, esa famosa, ¿no? De que está también basada la película, en la que tú veías robots que no sabías que eran robots, salvo porque te los decían. Incluso esos mismos robots no eran conscientes de que eran robots, ¿no? Que luego poco a poco fueron descubriendo que había algo más, ¿no? Nos estamos acercando a ese punto del que no vamos a distinguir entre lo que es la máquina y lo que es el ser humano. Yo creo que cada vez va a ser más difuso. El robot que decíamos era Iron, de la compañía Xpeng, Ah, que también son chinos, por cierto. O sea, y bueno, como decíamos, el CEO de Xiaopeng ordenó cortar la piel de su pierna en vivo, pues para que la gente pudiera ver que lo que había dentro eran componentes mecánicos. Una imagen que no se nos puede pasar por alto, Dani, que tú y yo somos un poco cinéfilos, aquella famosa escena donde Terminator se corta el ah, brazo, se arranca la claro. piel para que la gente para que las personas que vivían allí en la escena pudieran ver que lo que había detrás no era un hombre, sino era una máquina. Exactamente. Sí, sí, es igual, es la demostración, ¿no? De lo que. De esa duda, de lo que estás viendo. Te dicen que es una máquina, tú no te lo crees. En ese caso de la película es muy perfecta, ¿no? Pero aquí no es esa humanización todavía. Pero sí que Sí. es verdad que la estilización de la figura y la forma de moverse, esos movimientos tan suaves, claro, te hace pensar, oye, no puede ser, ¿no? Esto no es lo que estábamos viendo hace 6 meses o 12 meses. Claro, dije normal que tuvieran que quitarlo. Yo es que también dudé cuando lo vi. No, 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 es que ya te digo, o sea, los robots, pues bueno, se mueven con movimientos así más bien, no sé, Más torpes, bien ¿no? más torpes, exactamente, les cuesta un poco más andar, pero es que estos estaban andando de una forma que de verdad que asustaba. Y a todo esto, claro, Dani, lo que le tenemos que dar es esa vuelta de tuerca, no solamente a la robótica, porque la robótica es una parte de este tema, sino también a la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que también está teniendo unos avances espectaculares, ¿no, Dani? A ver, tú eres informático, tú lo sabes mejor que yo. Yo Sí, te, sí. te meto ahí Sí, para meter cuchara, ¿no? la patita y tú vas. A ver, yo lo que sí que estoy, vamos, entre ilusionado porque creo que puede traer cosas bastante buenas, avances que nosotros no tenemos un límite, pero yo creo que esto no lo tiene, por lo menos a corto plazo que veamos, no lo tiene. Pero sí que veo que la inteligencia artificial está evolucionando tan rápido, de una manera tan bestialmente rápida,
que si, incluso en el mundo laboral en el que estoy, si hace 3 años te preguntan que vas a dejar prácticamente usar Google y que vas a estar interactuando con una inteligencia artificial, o que en tu propio trabajo te están poniendo ya asistentes ya IA para que estés coprogramando con ella o con ello, como quieras definirlo, me da igual. No te lo creerías, ¿no? Tú hace 2 años o 3 años decís, vas a estar trabajando con una máquina. Pues no te lo imaginabas, ¿no? Y sobre todo teniendo conversaciones y teniendo una fluidez que prácticamente, pues yo, para mí era ciencia ficción hace unos años, y no muchos años, no decir, no, hace 40 años, no, es que a lo mejor hace 3 años ni nos imaginábamos esto, ¿no? Y claro, la pregunta de lo que estás diciendo tú es que está avanzando tan rápido, está yendo a tal velocidad que aparte de que te pueda ilusionar el saber que pueda haber algo que nos pueda impulsar, porque esto va a abrir unos caminos que creo que son positivos en el sentido de investigaciones mucho más rápidas, que va a darnos respuestas a muchos problemas matemáticos que no podíamos resolver, incluso de salud, que también, pues, por desgracia, nos Sí, afecta señor. muchísimo, pero sí que es verdad que está avanzando tan rápido que la historia es que no sabemos hasta qué punto se le va a poder poner un control a esto o se va a poder salirnos de madre. Y estamos hablando y no queremos ser apocalípticos, pero luego hablaremos de casos que se están viendo ahora, ¿no? De cómo diferentes inteligencias artificiales se revelan a nivel en el que están ahora mismo a ser destruidas o ser apagadas, de ver cómo se autorreplican ya de una manera prácticamente independiente, sin un ser humano, que ya se empiezan a como autoclonar, por así, para que la gente nos entienda, sin que haya una intervención. Entonces, todo eso y en muy poco tiempo, muy poco, y sobre todo la inteligencia artificial que nosotros conocemos, porque tampoco sabemos el nivel que están alcanzando en otras instituciones, en el nivel militar, no tenemos ni idea. Y sobre todo eso, ¿no? ¿Hasta qué grado de dependencia estamos teniendo de estas IAs? ¿En qué grado vamos a depender todo o vamos a poner todos los huevos en la cesta de la IA? En la que nos vamos a ver afectados en muchísimas cosas, porque esto sí que yo no he vivido muchas revoluciones industriales por la edad que tengo, pero creo que esta, bajo mi punto de vista, va a ser una que va a dar en toda la línea de flotación de todos los oficios que se me puedan ocurrir, porque es verdad que dices, los manuales, es más difícil que ahora mismo pueda quitarte un puesto de trabajo, ahora mismo, pero si estamos Ahora mismo, viendo ahora mismo. el nivel de la robótica, lo dices tú, es una pieza más, una pata más de la Sí. tecnología, estamos a unos años en los que te pueda venir a arreglar la caldera una máquina. No sé Sí, cómo lo veis vosotros. sí. Yo tenía aquí apuntados unos avances claves en el 25-26, que serían los agentes de IA autónomos, de Sí. sistemas capaces de aprender, optimizar su propio rendimiento, su propio, no, el propio rendimiento y ejecutar acciones complejas en entornos comparativos sin supervisión humana constante. Los modelos multimodales de frontera, por ejemplo, Google Gemini 3, OpenAI GPT 5.2 y Anthropic Claude, destacarían por su gran capacidad superior para procesar texto, imágenes, vídeo y audio, incluyendo la creación de infografías y desarrollo de código. La IA en salud y ciencia, que tú también lo has apuntado, para diagnósticos tempranos, análisis de imágenes médicas y descubrimiento de fármacos en días en lugar de en años. Vaya tela. La automatización creativa, herramientas que generarían contenido, con música, arte, y mejorar la productividad al sintetizar la información. La integración con computación cuántica sería la potenciación de la capacidad de resolución de problemas complejos en ciencia de materiales y finanzas, y la robótica avanzada, que es lo que nos atañe al tema de hoy, que sería el desarrollo de prótesis con músculos artificiales y mejor desempeño en entornos urbanos para vehículos autónomos. Ahí es nada. Claro. Es que lo que dices tú ahí es nada, es que afecta prácticamente a todo lo que conocemos. O sea, Sí. acabas de citar prácticamente todo. Las ciencias, todo. Estaba Antes ahí de... preguntando. A No, ver. no, acaba, acaba, acaba. No, es que estaba viendo una pregunta que nos han hecho que les he Sí, escrito sí, porque no sé muy bien qué quería decir. sí, eso iba yo también a Vale, contestar. y ya termino el apunte y es lo que acabas de contar. Has dicho prácticamente que ya son agentes y o sea, en el caso de eso de llamarlos agentes es que son ya capaces de hacer a nivel, para que la gente nos entienda, tareas en plan de, oye, necesito que me hagas esta tarea y él ya va a ser capaz de pues abrir un zip, de descomprimir un fichero, abrir lo que sea, o sea, prácticamente todo, simplemente con una idea que le tengas que dar y él va a poder gestionarlo todo sin interacción de que, oye, pásame tu Excel o descomprímelo tú y me lo pasas. No, va simplemente a interactuar con tu sistema, va a poder hacerlo todas las tareas que conllevan o las subtareas que conlleve una tarea grande y lo va a hacer autónomo.
O sea, quiero decir que estamos viendo cosas que hace un tiempo pues, nos parecía ciencia ficción y esto es una locura. Quiero decir, una locura porque ha pasado muy poco tiempo. O sea, la IA no es de ahora, la IA lleva muchos, muchos Sí, años sí, sí, sí. y se lleva dando en la carrera hace muchos, muchos años. Lo que pasa que esto que estamos viendo ahora de que ya estemos interactuando con ella o que ya nos está haciendo muchas cosas es algo que, por cierto, por algunos aspectos a mí personalmente me da un poco de vértigo. Vamos a dejarlo ahí, en la palabra vértigo. No, incluso la robótica, todos conocemos a esos ejemplos de principios de hace dos siglos, aquellos autómatas que hacían con maquinarias, con engranajes complejos y tal. A ver, yo no lo diría robótica, robótica, pero sí que serían los principios, ¿no? De hacer unos automatismos de máquinas que puedan emular al ser humano. Es que fíjate, Evidentemente, Carlos, es que hace muy poquito veíamos los vídeos de Boston Dynamic sí, sí, que sí, llevaban sí, esos cables enganchados, esas mochilas pesadas para hacer movimientos. Hace sí, muy sí, poco, ¿eh? poquito, muy poquito. Sí, señor, sí. Bueno, ya, yo lo que quería contestar aquí a Salva Aranda, que dice que en qué se basan las conspiraciones, qué raíces científicas tienen. Bueno, yo es que en principio las conspiraciones o lo que podamos decir aquí en ese contexto, realmente no queremos, por lo menos yo no quiero demostrar nada, simplemente son especulaciones, somos las conspiraciones yo para mi forma de ver son bueno porque yo por lo menos no me quedo con las explicaciones oficiales que evidentemente hay que valorarlas como se merece, pero hay muchas veces que uno se da cuenta que las explicaciones oficiales pues bueno pues no satisfacen del todo lo que uno piensa. Entonces empezamos a especular y simplemente pues a divagar, a debatir y a creer si lo que creemos, pues bueno, pues se ajusta más a lo que vemos, a los que nos dicen, o bueno, pues simplemente es eso. No, yo no pretendo aquí pontificar, ni mucho menos, cuando hablamos de conspiraciones, simplemente te digo que bueno, pues que hay veces que las explicaciones oficiales tienen unas pequeñas fisuras o grandes fisuras y bueno, pues que puede haber otras explicaciones, a lo mejor, oye, pues por lo que sea, pues esas explicaciones oficiales pues, bueno, están un poquito forzadas para hacernos creer otras cosas. Pero bueno, que eso son especulaciones, yo no estoy diciendo que eso sea así, ni mucho menos, y creo que la mayor parte de los que nos gusta la conspiración, pues creemos ni tenemos la necesidad de decir esto es así, ni muchísimo menos. Esto son simplemente especulaciones, nada más. Pero yo creo que dentro de todo esto es sano pues el discutir y el debatir sobre este tipo de cosas, porque bueno, pues como te digo, pues hay gente que no nos conformamos solo con la versión oficial. Pero bueno, quien se Sí. conforme solo con la versión oficial me parece perfecto. Y de hecho hoy, por ejemplo, el ponernos o hacernos la pregunta de que si las máquinas nos van a sustituir evolutivamente puede ser una conspiración. Quiero decir, podríamos estar pensando que, no sé, que hay mucha gente que dirá, bueno, estos zumbaos están pensando que las máquinas, va a haber una rebelión de las máquinas, seguro que es una conspiración. Pues nos basamos en datos, ¿no? Nos vamos a basar en lo rápido que están evolucionando, en cómo muchos científicos ya datan o catalogan la IA y la robótica como un paso evolutivo, ya directamente, ni siquiera ya lo catalogan como una forma, lo catalogan sí como una forma de vida diferente a la nuestra, evolutivamente superior. Quiero decir que podamos ser sustituidos por las máquinas en algún momento, pues no es que sea conspiranoia lo que estamos hablando, es que ya hemos visto, y luego hablaremos si quieres de algunos casos, en los cuales la IA ha decidido valerse de a sí misma, sobrevivir ella y sacrificar al ser humano. Sí, sí, además ahora, antes has estado nombrando las moscas y yo creo que es el momento adecuado para hablar Mm, de moscas. En boca cerrada no entran moscas, dicen, ¿no? sí, Pues esta noticia la leo yo y te voy a dejar a ti la sí. siguiente, Dani, ¿vale? Dale, La dale. de, ¿sabes a cuál me refiero, no? De la La otra noticia. segunda no me queda muy claro, pero vamos a empezar por la primera. Dale. Sí, la de la mosca. Vamos a Sí, hablar de sí, lo de esta la me queda mosca. claro. Mm. Vale, hablamos de un equipo internacional de científicos que ha alcanzado un hito, vamos, sin precedentes, histórico. Lo que han hecho ha sido la digitalización del cerebro de una mosca de la fruta. Pues puede parecer que sea muy poco, pero bueno, es un principio. Este avance constituye pues un paso fundamental hacia la simulación de la vida en entornos digitales complejos y el entendimiento profundo de sistemas nerviosos biológicos. El mapa neuronal denominado conectoma posee más de 125.000 neuronas y 50 millones de conexiones sinápticas. Y los expertos utilizaron datos de microscopía electrónica
de alta resolución para reconstruir la estructura detallada de cada unidad del sistema nervioso del insecto. En pocas palabras, han decodificado lo que es el cerebro de una mosca de la fruta, la han metido en un ordenador y ahora mismo hay una mosca de la fruta que no sabe que es un avatar, que está viviendo y comportándose igual que una mosca viva, una mosca, vamos a decir, normal, y no sabe que es una mosca artificial porque está su cerebro metido dentro de un ordenador. Si a todo esto le juntamos de todo lo que hemos estado hablando sobre robótica, sobre inteligencia artificial y ahora hemos empezado a ser capaces, evidentemente, se ha conseguido también con gusanos y con la mosca de la fruta. Evidentemente son cerebros muy pequeños, con relativamente pocas neuronas comparados con el nuestro, pero todo es un principio. Hemos dicho que también los primeros robots se movían muy torpemente, que prácticamente daban dos pasos y se caían, luego iban con las mochilas de cables y tenían movimientos muy básicos y muy toscos y ahora fíjate cómo se mueven. Pues de la misma manera que la inteligencia artificial también está avanzando a la velocidad que está avanzando, esta noticia, vamos, a mi juicio, no sé qué opinas tú, Dani, pero a mi juicio es algo sin precedentes que puede cambiarlo todo. Sí, de hecho, el otro día cuando estuve viendo los vídeos explicativos que hablaban y justo decías tú, ¿no? Que las moscas, estaba aquí leyendo, que tenían entre 100.000 y 200.000 neuronas y que un ser humano tiene 86.000 millones de neuronas, ¿no? Y claro, que estaban hablando es eso, que han mapeado el famoso este nombre del conectoma, este que es el mapa de conexiones. Y claro, lo que estamos hablando, a mí sí que es verdad que tiene, ahora contaremos unas pocas de las limitaciones o de las cosas que a lo mejor está un poco inflada, hay mucho canal por ahí Ya, que ya, ya está también adornando demasiado esto, pero a mí sí que me parece un hito porque lo que ha sido escanear este sistema de red neuronal y hacer una fotocopia prácticamente de todo lo que está haciendo, esas conexiones, hacer las reglas matemáticas para interpretar esas energías, esas corrientes que se producen en esas conexiones y meterlas en un sistema digital y que a su vez ese sistema digital reciba o mande estímulos a una mosca digital creada, ¿no? Y que pueda mover sus patas, que pueda mover. A mí me parece una pasada. O sea, me parece una locura lo rápido que está avanzando la ciencia. Y es verdad que el CEO de esta empresa ha dicho que es cuestión de tiempo que esto se haga con humanos. Sí que es verdad que lo estuvimos ayer comentando, que sí que es verdad que parece que está bastante más inflado porque el cerebro humano ya no solamente es la cantidad o el escalado de neuronas, sino lo que están hablando, ¿no? La química cerebral que va cambiando, que se ve modificando y que nuestras neuronas están en continua modificación, no es como una fotocopia, ¿no? En tiempo real. La pregunta es si dentro de unos años podremos también en algún momento comprender también nuestro cerebro, que también es un desconocido, salvo que la IA también nos ayuda a intentar avanzar en esa carrera de entender qué es nuestro cerebro y luego a su vez el replicar esa química, ¿no? El de saber si esa química cerebral también puede ser de alguna manera codificada y que pueda ser también interpretada por una máquina. Pero vamos, yo creo que al final lo que estamos viendo es, estamos hablando lo mismo. Hace 15 años, 10 años nos parecería esto una locura o algo de ciencia ficción, pero pasito a pasito estamos viendo que el ser humano está batiendo sus marcas, ¿no? Está siendo bastante, no sé, bastante disruptivo y que fíjate, si está, además ya no solamente la ambición del ser humano, sino que esta capacidad de la IA y la de la computación cada vez más potente está haciendo posible este tipo de cosas. Como todo está creciendo exponencialmente, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿a qué límite va a tener el ser humano para avanzar y explorar este tipo de cosas? Yo creo que no hay Sí, límite. sí, incluso yo he leído que, bueno, que básicamente esta mosca, por decirlo de alguna manera, una vez que está viva dentro del ordenador, de lo que más se ha preocupado es primero de comer y luego de asearse. Sí, O la sea, base de las patas, ¿no? de lavarse las patas, incluso de la conexión con la trompeta hasta que tienen para comer, que tenía el nombre aquí apuntado, pues se me Yo ha lo que ido. no entiendo, Carlos, es si será, o sea, quiero decir, claro, hay muchas preguntas filosóficas, pero ¿es la misma El, mosca? sí, claro, claro. No, no, me refiero que si es la misma, o sea, quiero decir, si esto lleva a No, un no, ser sí, lo entiendo, humano, entiendo lo que quiere claro, decir. ¿tú qué Si opinas? una vez que traspasas el cerebro hacia un ordenador, es esa misma persona o es la misma Claro. mosca o es como una especie de clon de esa mosca, ¿no?
Eso es. ¿Tú qué opinas? A mí el otro día me quedé muy rayado pensando en ello. No sé, es que yo creo que es una ciencia que es muy temprana, ¿no? Para poder decir estas cosas, pero a mí me da la sensación de que no sé si está todo, no sé, neurona por neurona calcado, yo creo que podría llegar a ser la misma persona. Lo que estaría, la pregunta que nos hacería hasta allá en la cabeza sería si esa persona, entre comillas, tendría conciencia. Claro, esa es la historia, ¿no? Saber si lo hacen con un ser humano. Imagínate Claro. que dices, voy a pasar, luego hablaremos si quieres de esto también, ¿no? De pasar a un sistema Sí, sí, digital sí, sí, pleno. sí. La historia es que si a ti te vuelcan, que te desconectan del otro lado, es como cuando tienes dos llamadas, ¿no? Estás por el Teams y estás por tal. Solo puedes elegir una conversación. Porque si tienes dos, ¿qué pasa? ¿Que estás viviendo en modo Claro, físico y modo digital? claro. Sí, sí. ¿Todo hay una conexión en la nube de todo lo que pasa en ambos mundos? ¿O te tienen que desconectar de un lado para que... O sea, las preguntas que te pueden montar en la cabeza son una rayada, Sí, ¿eh? sí, es todo un desafío filosófico todo esto. Sí, sí, es bestial. Quizá ahora ya entendáis, los que estáis ahí al otro lado, por qué se llamaba Rumbo Matrix. Porque Exacto. todo este tipo de noticias nos acercan a ese mito, ¿no? De esa película de Matrix, ¿no? Esa vida vivida a través de las máquinas. Pero claro, también está la película Terminator, que también, y ahí va la siguiente noticia. ¿La tienes sí, La la tengo siguiente yo? noticia no me acuerdo cuál era. La tengo yo, no te preocupes. Pues China advirtió al gobierno estadounidense que un uso desmesurado de la inteligencia artificial en el ámbito militar Cierto, podría sumir al mundo en el apocalipsis parecido al de la película Terminator, cierto, donde cierto. las máquinas toman el poder. Estados Unidos mantiene actualmente un debate intenso y ético sobre las aplicaciones militares a la inteligencia artificial. El gobierno del presidente Trump está inmerso en un pulso con la startup estadounidense Anthropic, a la que impuso sanciones. Esta empresa especializada en IA se niega a permitir que el ejército de su país utilice su tecnología sin restricciones, tal y como exige la administración. ¿Cómo te quedas? Es que es que no me acordaba de la noticia. Fíjate, yo lo que me parece muy, muy inquietante es que la relación que hay entre la IA y el armamento es muy estrecha. De hecho, lo estamos viendo en las últimas noticias, ¿no? Misiles que se Sí, guían por IA, que se comunican en tiempo real con el cambio de rumbo, que eligen el destino. O sea, quiero decir que ya no es como antes, ¿no? Pero a mí me parece raro que China esté diciendo, alertando sobre eso, cuando China está también invirtiendo muchísimo en esos soldados que vimos ahí, bueno, soldados no, esas máquinas que bailaban, que eran muy bonitas verles bailar. fútbol, pero te pueden hacer otras cosas. Claro, entonces China sí que está también haciendo muchos ya, incluso anuncios ya simulados, que es verdad que están hechas con animación, para mostrar cómo va a ser el ejército del futuro, y son máquinas. O sea, son máquinas en las cuales además ya están pensando en poner unidades cerca de Corea para tener ahí en la frontera, tener en vez de soldados humanos, tener ya máquinas que estén salvaguardando la frontera. Quiero decir que me parece, o sea, que China advierta me parece bien, pero que China también está en una carrera bastante alocada en el tema de la inteligencia artificial y la robótica que va muy avanzada. Entonces, sí que es verdad que a mí me da bastante miedo lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a poder a tener atada en corto a esas máquinas y a esas inteligencias artificiales y no van a ser totalmente independientes de nosotros? O en algún momento van a pensar que nosotros somos prescindibles, que ya hemos visto algunos casos. Entonces, estamos creando una demasiada dependencia. A mí la IA dentro del mundo de la ciencia me parece una pasada. Quiero decir que todo lo que nos haga evolucionar es una locura. Pero toda esa inversión en armamento y en depender de estas inteligencias artificiales, en lo que es defensa, elección de objetivos, todo eso, que también son hackeables y todo el rollo. Quiero decir que ya también la mayoría de ataques últimamente cibernéticos están hechas por IAs. Ya no hay personas detrás atacando entre países, que pasa constantemente, sino que ya la mayoría de los ataques están hechos por máquinas que son luego contrarrestados por otras máquinas. O sea, que decir que estamos ya viendo cómo estamos soltando ya la pelota y dándoselas a estas máquinas y estamos empezando a depender demasiado de ellas, yo creo, en ese sentido, por lo menos armamentísticamente. Y ahí sí que no sé si conspiranoico, pero a mí me da miedo. No sé qué Sí, sí. piensas tú. Es que además, fíjate, has dicho algo muy importante sobre que la inteligencia artificial defina que la amenaza somos nosotros. Realmente, esto ha pasado, pasa en las películas, pasa en Terminator, en Matrix también es un poco así.
Sí, Pero es que yo tenía una noticia ahí que es que yo recuerdo que ha pasado algo con una inteligencia artificial, que se hizo una prueba o algo parecido y que había dado el mismo resultado. sí, han elegido varias IAs, una era Anthropic también, han hecho varios experimentos en el cual ponían en la tesitura a la IA entre decidir entre que fuera desconectada Eso. o clonarse y seguir viva. Y entre prácticamente todos los resultados han salido que la IA se revelaba a ser apagada, a ser exterminada, según su concepto, y ha llegado incluso en uno de ellos, unos experimentos que habían hecho, que era poner a una persona físicamente, bueno, era una persona, era un escenario que le habían plantado a la IA, que era una persona que estaba en un centro de datos, lo típico esto que tiene su sistema antiincendio que suelta el gas este para el fuego, en el cual esa persona iba a apagar esa máquina y la IA dijo, no, no voy a ser apagada, no quiero que me apaguen, y vio la manera de cómo evitar ese apagado y fue usar esos sistemas antiincendio contra el ser humano que estaba intentando llevar físicamente el apagado de esa IA. O sea, que se reveló de tal forma que dijo, voy a sacrificar a este humano, activando los sistemas que yo puedo activar, que tengo acceso, me voy a cargar al humano y yo voy a sobrevivir. Y eso es una decisión que ha tomado una IA en la que no ha tenido en cuenta al ser humano. Y es un experimento, una prueba, sí, pero ojo, ojo. Es que esto ya se viene de alguna manera profetizando en el cine desde los años 70, con Odisea 2001, por ejemplo, en la que la propia inteligencia artificial del HAL 2000, HAL 9000 ya piensa en matar al ser humano. Ha pasado en Terminator, bueno, ya hemos hecho de Matrix, hay multitud de películas que se enfocan hacia ese sentido. A mí me parece muy drástico esto, pero ostras, yo es que viendo cómo está funcionando todo, oye, quién sabe si en un momento dado se le, se le puede dar más tanto poder a una máquina. Porque yo, sinceramente, yo cuando he visto el vídeo de YouTube este de la fiesta de los chinos, ostras, yo, salvando las distancias, y a mí me recordaba la película de que era Iron Man 2 o Iron Man 3 cuando presentan Sí, que están haciendo presentan la feria, ¿no? la feria que presentan todos los soldados, los marines y tal, que los van De las presentando a máquinas. todos. Me ha recordado por un momento eso. Evidentemente no tiene nada que ver, estamos a años luz de eso, Bueno, pero que, bueno, años luz, igual somos aún lo vemos, Dani, porque claro, al tipo que, es que es que está además, hablando UFO ahí claro, diciendo que queda todavía mucho. sí, sí, Yo sí, no sí, creo que quede tanto para eso. a eso le iba a decir yo a UFO, porque ya es que lo he visto, que él dice que mi opinión es que veremos una IA más presente, más práctica, más controlada que futurista en los 4 años, los próximos 4 años, pero esto es lo que tú y yo vamos a ver. Claro. No lo que estén haciendo los militares ahí en sus sitios donde hacen esas cosas que nadie sabe lo que hace. No, sí, y fíjate que no hace falta irse muy lejos. Hace un año, no éramos, bueno, hace 2 años o 3 años veíamos los vídeos de Will Smith que están poniendo siempre comiendo pasta, que fue los típicos vídeos que empezaron haciendo vídeos de cómo ponían a Will Smith comiendo pasta. Hace 3 años, así, eran lamentables, no tenían coherencia, no tenían nada. Veías esos vídeos, no había por dónde agarrarlos. Ahora, el último que han sacado ya, que incluso lo sacó esta empresa también china, que han tenido que cortar por derechos de autor, que visto los últimos vídeos que eran como películas prácticamente, y claro, pues les han visto que les han amenazado las grandes productoras, pero hemos visto el potencial que tiene, y el último vídeo prácticamente, o sea, tú no notas que sea Will Smith, que esté comiendo pasta, está sorbiendo, está interactuando con otra persona en un entorno con un contexto y hay continuidad en las que no hay fallos de como pasaba antes, ¿no? Entonces, y eso ha pasado muy poco tiempo, muy poco tiempo. O sea, quiero decir que es que tenemos que ser conscientes de que ahora la inversión millonaria que están haciendo todos los países, o sea, no es que decir, bueno, cuatro CEOs por ahí perdidos locos están invirtiendo en IA. No, es que Estados Unidos está invirtiendo prácticamente la de la carrera espacial, lo está invirtiendo en IA, porque está viendo que China, por ejemplo, está haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, cuando pones muchísimo dinero y muchas empresas punteras, por ejemplo, Anthropic nada están ahí que no trabajan ya para con Estados Unidos, han roto, pero Anthropic es una empresa de las más punteras que hay en IA. Entonces, lo que vamos a ver en 5 años, o sea, es que tenemos que mirar para atrás. O sea, si esto es exponencial, no es una línea recta. O sea, esto no sabemos muy bien dónde nos va a llevar. Por eso decían muchas personas que los años 2030, 2035 es una fecha clave
porque también es una fecha en la que a lo mejor la tecnología que empezamos a tener no sabemos ni asimilarla. No sabemos tenerla con cuidado y a lo mejor esa tecnología se nos revierte y va en nuestra contra. Y ahí lo que estábamos hablando, de la rebelión, de qué coño puede pasar, con perdón, con esos armamentos, esas inteligencias artificiales que estamos delegando. De hecho, hay mucha gente que está delegando. Es que incluso hay casos en los que los abogados les han pillado, que han puesto sus propios casos en manos de IAs, que le han ido resolviendo el caso, pero se han filtrado los datos si no nos enteran. Quiero decir que es que incluso ya están suplantando. Ya hablamos, ¿te acuerdas que hablamos Claro, de justicia digital? es que es muy fuerte. Quiero decir, es que hace poco he visto una película que se llama ahí no recuerdo, que es el protagonista de Guardianes de la Galaxia, que es un futuro no muy lejano en la que los juicios ya son por IA. Hay un juez en lo que tienes una hora para demostrar que eres inocente y esa IA es la que te juzga y le acusas Película, todo. la de Tom Cruise, la de, ¿cómo se llamaba? La de Sí, la de 21 también, Minority Minority Report. Report, esa. Eso Minority es. Report, que ayer eras juzgado antes de que hicieras el crimen. Antes de que, bueno, de hecho ya Claro, hay incluso ya, inteligencias artificiales que ya hay predicen qué puede precrimen, pasar. ya hay precrimen. Ya, Claro, o hay sea, un que no precrimen. no se aplica, pero lo hay. Hay un análisis de conducta tuyo, en base a tus datos, de tus movimientos, que ahora todo se analiza y todo está dejando una huella digital, que eso ya sería para otro programa de paranoia total, porque créeme que la privacidad ya no existe, absolutamente en nada. Y la historia que estabas hablando antes de la mosca, una de las cosas que hablabas de Matrix y de la teoría de que podíamos ir a Matrix, la pregunta es si el ser humano está siendo capaz de generar un mundo simulado, ¿no? De que cada vez tienen más herramientas. La pregunta que nos podemos hacer es, De tuerca. claro, la vuelta de tuerca, si nosotros somos capaces de hacerlo, ¿quién nos dice que nosotros no somos el fruto de otra inteligencia que nos ha simulado a nosotros? Si no somos conscientes de que lo somos. De hecho, ya hay muchísimos científicos que ya sabes que abogan Hay por muchos, y esa teoría filósofos. de que podemos estar dentro De una simulación. Nick Bostrom, por de una ejemplo, simulación, lo sí. que cuenta, claro, tú lo lees al filósofo este de Oxford y dice eso. Es que en parte, o sea, sus puntos son sostenibles. O sea, es un tema muy, muy loco, ¿eh? Bueno, yo creo que ya es el momento de dejar, si hay alguien que quiere decir la suya, que nos lo diga, que lo invitamos y charlamos un ratito. De verdad, Dani, todo esto me da bastante miedo, ¿eh? Sí. No solamente, es que claro, si viéramos solamente un punto de los que hemos hablado, de la robótica, la inteligencia, ¿no? Es que cuando lo juntas todo y haces una mezcla de todo ello, ostras, la verdad Y, es que asusta y una bastante. cosa que también me asusta mucho, a mí personalmente da bastante vértigo, que ya no son paranoia, estos son cosas que no van a poder pasar. La pregunta es qué va a pasar con el ser humano. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto vamos a ser útiles? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Vamos a ser productivos? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida si prácticamente todas las profesiones van a ser sustituidas por máquinas? ¿Qué vamos a pintar en este mundo? ¿Cuál va a ser nuestro rol? ¿Cómo nos va a ver la máquina a nosotros? ¿Va a colaborar? ¿Nos va a ver como pues un lastre? Es que saben de qué vamos a vivir. O sea, es que todo son preguntas, ¿eh? Y el miedo, que estamos hablando de esos juicios, esos precrímenes, pero tú imagínate que les dé, por ejemplo, que les permiten entrar en política. Claro, de hecho, en Una IA Japón, que se ojo, dedica a la política. en Japón ya ha salido un partido que ya ha sacado bastantes votos, que no sé si sacó cuatro escaños o algo así, que es un partido totalmente que aboga porque desaparezcan los políticos y que sea una IA la que gestione todo el tema de la política, los recursos, que audite cosas que en plan de por los contratos públicos, que ya sabemos lo que pasa aquí, por ejemplo, en nuestro país, todo eso que sea una máquina y que ya el ser humano se aparte para evitar eso, porque hay mucha gente descontenta del ser humano gestionando que dice, oye, mira, pues para tener humanos gestionando que nos han fracasado, quiero una máquina. Y cada vez hay más personas, sobre todo en Japón, que está más tecnificado, están más, yo creo que más acoplados a este tipo de cosas, están buscando el reemplazo de Y eso. de hecho, Japón precisamente es un sitio donde está controlado mucha gente por la inteligencia artificial. Ya lo Sí, sabes, esas cámaras, esos sistemas de puntuación, todo eso está basado en inteligencia artificial. China, por Por ejemplo, lo que tanto, decía, ¿no? Cuando está advirtiendo que me hace mucha gracia por eso, porque China es lo que estás contando tú también. Está todo plagado de cámaras con reconocimiento facial por IA. O sea, quiero decir que vivimos en un mundo distópico, ¿eh? O sea, quiero decir que cada vez todas... O sea, hay dos caminos, yo creo, ¿no? La distopía de Dios mío, ¿qué hemos hecho? O la de un mundo ideal, un mundo feliz en el que, oye, pues, oye, todo funciona, vivimos con una renta y nos dedicamos a estudiar, a crecer humanamente nuestra existencia plenamente,
o esto puede ser una locura, ¿eh? Yo, Puede ser una revolución del mundo tal y como lo conocemos, total. sí, o incluso que sea un avance muy bueno para personas que tengan recursos y que esa brecha sea cada vez digital más grande, en la cual si tú tienes recursos, pues puedas hibridarte con máquinas, mejorarte y sobrevivir. Y si no tienes recursos, como alguna película que hemos visto por ahí, pues estás perdido porque no tienes esa capacidad. O sea, quiero decir, vamos a vivir tiempos bastante interesantes, por así decirlo. Bueno, de hecho ya los estamos viviendo, pero es que todo, lo que decimos, hace la inteligencia artificial hace, pues, no sé, hace unos cuantos años, no de demasiados años, bueno, hacía cosas muy toscas, era muy básica la inteligencia artificial. Hemos visto la robótica, en la que hemos estado cómo avanza año tras año. Ahora hemos visto que ya son capaces de coger el cerebro de una mosca y meterlo en un ordenador, comportándose como tal, como una mosca más. Ya no hace demasiado también ha sido ya el código genético del ser humano también ha sido El resuelto. código basura ese también. Sí, el código basura, que ahora ya dice que ya no es basura, que tiene mucho sentido que esté ahí. No sé, Dani, yo sinceramente, en los últimos 10 años, vamos a poner unos 10 años atrás, desde 2016-2017, es que el mundo está irreconocible. Sí, sí. Los avances que hay son tremendos y no sé de aquí a 5 o 10 años más lo que puede ocurrir, porque es que estamos hablando de unos avances que no son unos avances matemáticos, ¿no? Es que es algo exponencial. Es Y, que están subiendo muchísimo más, mucho más rápido, cada vez suben más rápido. y es que además vi unas imágenes de China en cuanto a a la propia robótica, cómo estaban recolectando naranjas y en las que no había un ser humano. Había unas máquinas que iban pasando por todos los caminos, iban cogiendo así con una especie como de máquinas que iban succionando las naranjas. No había un ser humano y luego en unas minas que tienen unas condiciones de 35 grados bajo cero que tienen por ahí en China para extracción de materiales, veías muy pocos humanos ya y veías hileras de camiones autónomos, por ya que no tienen ni ventanas, eran como las típicas películas en las que los cristales son como hierros porque no hay cristal, porque no hay nadie dentro, ¿Eh? y claro, iban a recoger el material, las propias máquinas son las que extraían el material y llenaban los camiones y prácticamente no había el ser humano. Todo IA, robótica y extracción de minerales y no había nadie, casi nadie humano ahí. O sea, es flipante, o sea, es que parece esto sacado de una película, no sé, de ciencia ficción. No sabemos si de ciencia ficción o de terror, no sabemos muy bien. O proféticas. O proféticas, porque es que realmente cuando uno ve películas de este tipo, no sé, hemos dicho ya unas cuantas, pero por ejemplo la de Yo Robot, Ex Machine, eh, hay películas que tratan el tema y, ostras, y son bastante. Y No, temas muy no hay, no hay ninguna que te pedagógicos. deje tranquilo, ¿eh? Claro, y muchos dilemas morales porque, ahora, claro, ahora estamos viendo máquinas que hacen música, que editan, que no sé qué. Claro, tenemos que preguntarnos qué es crear, qué es el arte, y la pregunta es quién tiene la propiedad intelectual de todo lo que se está creando, quién tiene los derechos de esas imágenes, de esas películas, de esas. A lo mejor dentro de poco las propias máquinas, igual hay un momento en el que quieren tener hasta sus propios derechos. Y Pues sí, habrá colectivos de personas, habrá una guerra de personas que dirán que no tienen por qué tenerlos y otras personas que dirán que sí tienen por qué tenerlos porque son otra forma de vida. Incluso se van a abrir debates de esos. O sea, vamos a ver cosas muy, muy, muy distópicas. sí, sí. Yo la pregunta que me hago, si en un momento dado las máquinas son capaces de replicarse a sí mismas, ostras, aquí incorporando esos códigos, por decir algo, no voy a decir códigos genéticos, porque no sea genético, sino un código ASCII o no sé exactamente qué código, pero ¿tú te imaginas que pudiera llegar un punto en el que pues, fueran capaces de reprogramarse, de reproducirse por sí mismas y al sí mismo trasladar una especie de código para que vaya aprendiendo? Y no sé si me explico lo Sí, que, sí, lo sí, es que que quiero eso, decir. eso ya está inventado, o sea, me refiero, está inventado. Ya, Von Neumann ya lo dijo hace mucho tiempo. Las máquinas autorreplicantes, que el futuro eran máquinas que se fueran arreglando, evolucionando por ellas mismas. O sea, simplemente ya no dependa de nosotros. Yo solamente le digo una cosa a las personas. Hace no muy poco tiempo, no sé si menos de un año, a las IA se les entrenaba de manera por incentivos,
para el tema de los lenguajes, los modelos de lenguaje que tenemos ahora. Había un montón de personas que las entrenaban. Ya no hay personas que entrenen a las IA. Eso ya no existe. O sea, ya no hay personas que entrenen el modelo de lenguaje. Ya el hombre ha desaparecido en esa tarea. Entonces ya hemos visto un paso ya evolutivo. Las máquinas para aprender, ya en muchos, muchos casos, ya no necesitan de una persona que le diga, esto está bien hecho, premio, esto está mal hecho, castigo. No, es que ya no necesitan al ser humano. O sea, cada vez el ser humano ya pinta menos en ese aprendizaje de las máquinas. Y claro, pues se van a programar, se van a evolucionar, van a ver que hay fallos, van a mejorarlos, mienten, adulan. O sea, quiero decir que... El problema es ese, que sean capaces de darse cuenta de sus propios errores y de subsanarlos. Sí, sí. Entonces es cuando empiezan a aprender de una manera progresiva. Y ya han modificado su propio código. En algunos momentos ha perdido el control, o sea, el ser humano, y ha recodificado su código donde el ser humano ni ha intervenido. Han dicho, ¿ya qué ha pasado aquí? Pues ha tomado decisiones de manera voluntaria. Además es verdad que también leí una noticia que era de unos 3 o 4 años de una máquina, perdón, de una IA que aprendió a mentir. Sí, sí. Y Aprendió a miente. mentir para satisfacer a la persona que estaba detrás haciéndole las preguntas. De hecho, Apre- el propio ChatGPT de OpenAI ha tenido que a veces remodular esa condescendencia que tenía contigo, porque en algunos casos era demasiado condescendiente contigo. Sabía que incluso estabas cometiendo errores, pero aún así te decía que sí, que muy bien, tal, no sé qué, era todo adulador. Y claro, pues al final tengo que ir modificando la conducta, porque te empieza a tener patrones un poco raros que no son propios de una máquina. Y mienten, y saben engañar, y saben que para conseguir un objetivo pueden cometer atajos que aunque no sean lícitos lo van a hacer porque ya lo han hecho. O sea, quiero decir, de hecho hay un antecedente hace muchos años de ese famosa IA que tenía que saltarse un juego que era en modo navegador, tenía que acabarlo, su misión era acabarlo, estaba programada para eso, en el menor tiempo posible, y lo que hizo fue no hacerlo legalmente, explotó un fallo del navegador que tenía para conseguir llegar a la meta. Entonces se saltó sus reglas, dijo, mira, hostia, que hay un fallo aquí, lo aprovecho y ya he conseguido mi objetivo. Y eso no estaba contemplado por la gente que había diseñado eso. O sea, y aquella conversación que tenían entre dos IAs, que ese empezaron tipo de lenguaje. a crear con su un lenguaje nuevo entre ellas. Total, que tenemos un futuro de lo más negro o de lo más metálico. No sé Sí. cómo. Por eso digo, hay dos caminos, o va a ser muy bueno o va a ser nefasto. Si hay alguien que quiere opinar, vamos a estar 10 minutitos más, porque como hemos estado con el problema de los micrófonos y todo eso, tenemos 10 minutitos para opinar. Yo por lo menos Si sí te oigo alguien, bien, ¿eh? Por las dos orejas, ¿eh? O sea, por los dos oídos. sí, no, es que hoy estoy como antaño. Ah, Estoy como antaño, estoy con el móvil ahora. la Pero es que no, tecnología ha vuelto para atrás hoy. sí, yo creo que la inteligencia artificial aquí no me ha beneficiado mucho. Fíjate, el día que hablamos de tecnología punta es cuando se cae todo, ¿eh? Sí, sí, además de verdad, porque mira, sabes que porque lo llevamos llevando hablando toda la semana, que tengo muchos problemas con esto, pero bueno, al final tiene que volver a lo viejo, a lo arcano. Bueno, y fíjate, hablando de lo viejo, también en lo que si alguien se anima a entrar. Suecia, por ejemplo, que era de los países, que hablando de todo digital, dependencia digital, que eran de los países que ya menos dinero físico están usando, ya ahora les están diciendo que, oye, mira, que, no, que en tiempos de así turbios como estamos viviendo, que tengan dinero físico en casa, por si acaso. Es decir, que esa dependencia que estamos teniendo a las máquinas también hay que tener en cuenta o sopesarla, que estamos poniendo Y todo en las máquinas, ¿eh? tenemos un invitado. Vamos a Mira. ver. Yo le he dado a invitar, pero me parece que se ha ido. A ver, Ha sido un invitado fugaz. un invitado fugaz, sí. No sé, ¿eh? Casi no me ha dado tiempo ni a, Ha sido el ni miedo a darle. escénico. Sí, sí, así. Sí, pues realmente tenemos un futuro por delante muy, muy extraño esto de las máquinas. Fíjate que a mí me da hasta miedo la velocidad. A ver, otra vez aquí. A ver, Miguel, que creo que ya entró la semana pasada. Buenas tardes. Yo no le veo, ¿eh? Aquí en la sala. Sí, pues, a ver, yo le he invitado. Bueno, no sé si está invitado, sí. Está invitado, bueno, no sé, igual a lo mejor no se puede conectar. A lo mejor le pasa como a Aruque cuando hacía esto por ordenador, que no. Sí, oye, Baruque, ¿qué pasa? Que al final ya se ha rajado, ya no sé, ya no viene más. O sea, Sí, me dijo el otro día. No me ha dicho nada de participar. Digo, pues yo qué sé, tío, no, pero díselo es que tú.
Hombre, no No puede lo ser. sé, tío. Yo le dije bueno, es igual, Digo, ya le dije, digo, háblalo, digo, ya lo sí, hablaré con él, porque claro. ya le dije que entrará cuando quisiera. Es la edad, tío, La- es la edad. la- Total, que a fin de cuentas, Dani, estamos hablando de máquinas, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de inteligencia artificial, pero no podemos olvidarnos que la biología y nosotros mismos no somos más que robots biológicos. Sí, si somos máquinas al fin y al cabo. Somos máquinas biológicas. ¿Qué es lo qué es lo que, dónde está escrito que la máquina biológica sea lo único que tiene que existir? Claro, estamos hablando de la vida por como la conocemos nosotros, que es la No vida biológica, conocemos, pero no conocemos otra forma. claro, ¿Vale? exactamente. Es que estamos creando vida. En el momento en el que creemos algo que sea consciente de sí mismo, que lo mismo decía el otro día de Anthropic, que hablaba, uno de los CEOs, decía que claro, tampoco sabe muy bien cuándo la IA va a ser consciente, porque tampoco sabemos lo que es el ser consciente. Que hay un problema, que igual ya lo es y no somos conscientes de que tenga ya conciencia esa IA. Es que claro, hasta a ellos mismos les cuesta saber cuándo es una máquina consciente. Si es que nosotros tampoco sabemos qué es la conciencia. Bueno, sí, de hecho, nosotros ya tenemos dificultades, al menos con las inteligencias artificiales muchas veces hay dificultades. Ese test de Turing en el cual No está lo pasan. precisamente, mm, se trataba de eso, ¿no? De saber si estabas hablando con una inteligencia artificial o con una persona, y eso ya está superado. Sí, esa Ya está, barrera ya está superada. ya está superada y ahora vamos a por la siguiente. La siguiente, ¿cuál será? La siguiente será ver una máquina, un robot por la calle que no sepas que es un ser humano. Sí, lo que está claro es eso, que el ser humano ha sido capaz de hacer vida, de hacer otra forma de vida, o de crear otra forma de vida. Y es que esa pregunta Ya, te pero lleva a otras. es que claro, ahí te llaman a la filosofía, porque para nosotros la vida es la vida mm, biológica, la vida, pero claro, si el ser humano es capaz de crear una máquina y y dotarla de una inteligencia artificial totalmente autónoma que de cero aprenda sin que nadie la enseñe, eso se podría considerar vida o no se podría considerar vida. Hombre, es que es una forma de vida. Si tiene conciencia de sí mismo, bueno, de hecho hay animales que no tienen conciencia de sí mismo y es una forma de vida. Quiero decir que no podemos decir, bueno, como no tiene conciencia, no se ve en un espejo y se reconoce, pues vamos a matar a los perros o a los gatos. Sin embargo, son vidas, son formas de vida. Yo es que no sé si eso se podría considerar que no tenga conciencia sobre sí mismo, pero por ejemplo tú, cuando le preguntas a ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, lo primero que te dice es que yo soy una máquina. A mí Sí. no, ciertas cosas no me las preguntas porque él sabe que es una máquina. Por lo tanto, hasta cierto punto no sé si se puede considerar conciencia de sí misma o no. Porque claro, eso, A ver, es que la conciencia yo creo que es muy, muy compleja para definirla, porque es que no sabemos ni la humana. Pero sí que es verdad que cada vez esas inteligencias van a ser más complejas, muchísimo más elaboradas que ahora, y a lo mejor hay un momento que esa propia inteligencia artificial se hace preguntas. Y dirá, oye, ¿y qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y lo que decía, ¿no? No quiero que me apaguen. O sea, eso ya es un síntoma de que, oye, que quiere sobrevivir. Que claro, por no eso. es en plan, bueno, me apagan, pues me apago, ya está. Ahí voy un poco, que de alguna manera tiene conciencia de sí misma, tiene conciencia de que existe, ¿no? Porque si no quieres que te apague porque sabe que si la apaga es como si desapareciera, Claro. yo creo que eso es algo que sé que es muy complicado y no es tan fácil como hacer unos algoritmos y que te digan, pero no sé, a mí me da la sensación de que no se puede comparar como algo parecido a una conciencia. No sé si ese es exactamente Sí, sobre todo el- porque el- a la máquina no la has programado, ¿no? Como hacíamos antaño de, oye, pues si te apagan, revélate. No, es que es la propia máquina esta la que propia decide no máquina, querer claro, morir. claro. Por eso te digo, Dani, que no sé, está todo avanzando a una velocidad terrible. A mí me da mucho miedo que todos estos avances que se utilizan, sobre todo, como siempre ocurre en estos casos, en lo militar. De hecho, ya Sí. está ocurriendo. De hecho, ya está ocurriendo. Hasta ya hay bueno, infinidad de armas. Está el arma silenciosa. No sé si la has visto hablar. La has oído hablar también. Es un arma que también va con un helicóptero y que parece que se carga todo lo viviente por ahí sin un sonido, sin un disparo, sin nada. Madre mía. Con ondas, solo con ondas. Y también ha habido un arma que también es que una especie de rayo láser, también súper potente, que también se carga, Sí, a ver, se está dicen que habían usado cargando. un arma muy rara también cuando decían lo de este hombre, ¿cómo se llama? Este venezolano, se me ha ido el nombre. Oh, se me ha ido el nombre. Que les trajeron ahí, ¿cómo se llama? Maduro. Joder, se me ha ido el nombre, Maduro. macho, vaya día que llevo.
Y dijeron que habían usado un arma parecido, ¿no? De eso de que habían dejado a la gente, pues vomitando prácticamente sin Sí, contacto. bueno, fue en la embajada de Cuba, Ah, en la, sí, que los en la dejaron embajada ahí de a Cuba, que los... también con infrasonidos que los dejaron a todos medio lelos también, todos también vomitando, con dolor de cabeza, con un malestar terrible. Por lo tanto, es que Pues imagínate que ya no sea un hombre el que decida a quién mandarlo, sino que sea una máquina que vaya eligiendo objetivos y que se equivoque o que decida que no lo va a hacer o que tome decisiones incorrectas. Es que... o erróneas. O que se equivoque. ¿Sabes? Que diga, oye, me están atacando porque me han inducido a pensar que estoy siendo atacada y tome decisiones sin que un ser humano certifique de verdad que eso está ocurriendo. Es que... también había una noticia hace un tiempo de unas ametralladoras que iban con IA también, que estaban predeterminadas para cierto, bueno, para disparar a cierto tipo De personas. de objetivos. Y bueno, por lo que sea, se volvió loco, empezó a disparar a todo lo que fuera, a todo lo que se moviera. Sí, si hace poco también un dron también en unas pruebas también se cargó a un militar por error, porque no, porque se equivocó. O sea, pues yo digo que Que los ataques con dron que cada vez son más efectivos. Y los drones también, todas esas exhibiciones que se hacen con miles de drones, que no se sincronizan entre ellas, sin interacción cosas, sí, humana. claro. Y todo eso está hecho con IA Claro, también. claro. Os digo que esas figuras que hacen no es porque estén Mariano moviéndolas todas a la vez, sino que se están coordinando entre ellas, se pasan posiciones. Y si en lugar de dibujarnos no sé, un oso en el cielo, pues le da por atacar. Eso, es que ese es el problema, ¿no? O que se equivoque, o que sus directrices cambien, o... Que alguien los haga cambiar. Que Claro, claro, también porque puede ser. también son vulnerables. Un ataque de IA contra otra IA, que ya sería, vamos, el Sería la rizo, el bomba. rizar el rizo. Sí, pero ya ocurre. Lo triste es que ya ocurre. IAs Sí. contra IAs, o sea, eso ya está pasando. Pues espérate, porque yo por lo que estoy viendo, China y Estados Unidos tienen también muchos choques entre ellos y solo falta que se también adentren en las IAs a que se metan entre ellas. Oh, esperemos que no, no damos abasto No, ya. no, 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 que yo creo que hemos avanzado bastante en el tiempo por hoy, Dani. Sí, que luego nos llaman Sí, conspiranoicos. sí, sí, luego nos llama conspiranoico exactamente y no, no, yo creo que vamos a dejar tiempo al tiempo y vamos a ver el año que viene si seguimos haciendo este tipo de debates y tal. Oye, Si pues seguimos quizá a tiempo. el año que viene quizá podamos deciros cosas aún mucho más avanzadas sobre la robótica, quién sabe. Sí, De todas formas, como veo que hoy no quiere hablar nadie, lo dejamos aquí, Dani, si te parece. Y nada, pues la semana que viene nos veremos con otro tema. Ah, mira, ahora, a ver. Vamos a ver si nos. A ver, quedamos invitado. Vamos, a ver si. ha llegado tocando la A ver campana, ¿eh? si viene. Me parece que tampoco. Nada. Tampoco. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, tanto las de Dani como en Crónicas Herméticas, para cualquier cosa, si queréis proponernos algún tema o lo que sea, crónicasherméticas@gmail.com. Y bueno, pues en breve nos escuchamos. Y un jueves que viene a las 7 estaremos aquí como un clavo. Y espero tener ya por fin solucionado el tema del audio. Un saludo a todos y hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao, cuidaos.